Hola, hola amigos de Agronegocio Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. El día de hoy estamos en enlace con Cajamarca, con un periodista amigo, Juan Pedro Jiménez, quien nos va a comentar cómo ha vivido estos últimos días, esta semana pasada, los problemas de tomas de carretera, los disturbios que han perjudicado tanto a pequeños productores que no han podido salir, vender sus productos, al público en general, ¿no? Y él mismo que ha tenido que, bueno, postergar su viaje a Arequipa, que es su ciudad de origen, para poder trabajar. Buenas tardes, Juan Pedro. Coméntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Norma, y buenas tardes a quienes nos acompañan a través de Agronegocios Perú. Tú has estado ahí desde el día 7, cuando empezaron todos estos hechos. ¿Cómo lo tomaron en Cajamarca? Bien, se tomó con calma primero, ¿ya? Porque existían estos antecedentes respecto de la familia de Pedro Castillo, que había motivado dos escenarios claramente señalados aquí en Cajamarca, ¿no? Por un lado, la zona rural, que es, digamos, el 75% de la población cajamarquina es rural. No, ese 75% estaba dividida entre el escepticismo y el apoyo al jefe de Estado, ¿no? Por entonces Pedro Castillo. Y la zona urbana, que era claramente contraria a la posición de Pedro Castillo, era muy crítica a la gestión de gobierno y era más bien muy proclive a las propuestas de la vacancia, ¿no? Inclusive gremios locales, porque yo estuve acá en Cajamarca con motivo de un evento turístico, ¿no? Que ha congregado a 50 operadores entre mayoristas y agencias de viaje. Y en ese escenario, los operadores turísticos, la Cámara de Comercio, la Cámara Regional de Turismo, eran muy dados a expresar públicamente su posición sobre una vacancia, sino bueno, un adelanto de elección. Ese lado, pues, que era crítico y que era más o menos el lado institucional, si bien era minoritario, ha generado aquí un ambiente de prevención y precaución y alertas tempranas sobre lo que podría pasar. Y eso originó que cuando ocurrió esta semana del golpe, la zona rural inclusive estuviera absolutamente desorganizada, ¿no? Los políticos fueron los que primero hicieron llamados a la organización como medidas preventivas. Y eso fue una cosa que me llamó mucho la atención porque para quienes conocen, digamos, Cajamarca a nivel nacional, muchas veces se han vinculado a los conflictos que ha tenido Conga, por ejemplo, ¿no? Que han movilizado a toda la región, que han paralizado a toda la región. Y ahora, al contrario, esa imagen ha perjudicado a Cajamarca y se sintió primero en el sector turismo. Claro, o sea, ¿tú consideras que esta región ha estado más calmada de lo que podría haberse esperado, siendo pues Cajamarca, ¿no? La región, bueno, Chota, de donde es originario el expresidente Castillo. Sí, en efecto, Cajamarca, es más, ha sido víctima de la imagen que se tiene de ella a nivel nacional. Porque en Cajamarca, lo verifiqué conversando con el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Cajamarca, ahora Cajamarca, se ha perdido entre 1 y 1,5 millones de soles diarios en la región entre la semana del 7 y el paro regional del 15 de diciembre. ¿No? La Ujú. región Cajamarca venía de una recuperación al 80-85% del sector turismo post pandemia ¿Ya? hasta noviembre, que es donde cierra la temporada alta, Claro, ¿no? Porque se había realizado este evento grande del turismo. Pero en esta semana de diciembre se canceló el 100% de arribos, el 100% de reservas al sector hotelero, ¿no? Hay que recordar, claro, a consecuencia de estos hechos. a consecuencia de estos hechos, y pensando que Cajamarca, siendo la tierra del mandatario, hasta entonces mandatario, iba a ser pues la que primero salga, ¿no? En protesta. Y, Claro. y esto Co- afectó terriblemente al sector transporte y al sector turismo principalmente. Transporte Claro, o inter... sea, y tú te explicas esto,
en, digamos, un sentimiento como de vergüenza, digamos, del cajamarquino, de basta ya, ya nos estás haciendo quedar muy mal, porque bueno, las noticias, ¿no? De los hechos de corrupción uno tras otro, los indicios, los colaboradores eficaces que cada día, ¿no? Salían con nuevas y nuevas cosas que se publicaban. Y la verdad que esto para los provincianos en general y para los cajamarquinos en particular, creo que ha sido ya la gota que les colmó la paciencia, ¿no? La gota que colmó el vaso. Nos avergüenzas, nos estás haciendo quedar mal. Y como tú dices, y eso mira, no lo habíamos comentado acá en Lima, en los medios no se había comentado, que Cajamarca pues guardara prudente silencio, ¿no? Ante estos hechos, como diciendo, que suceda lo que suceda y qué bien que terminó. Sí, en realidad, para darte una idea, en el momento en que se llama la votación del Congreso, la congresista Elba Julón, que es cajamarquina, Sí, eh, pidió perdón al Perú y a los cajamarquinos, ¿no? Por lo que estaba haciendo José Pedro Castillo Terrones, y votó a favor de la vacancia, ¿no? sí, de la vacancia, sí, Bueno, sí, eso te da una imagen de cuán divididos estábamos, porque al mismo tiempo Hamlet Echevarría fue el primer congresista, también es cajamarquino, que votó en contra de la vacancia, ¿no? mm, Se polarizó, así estaba de polarizada la región. Y así más o menos es que se vivió este lugar, pero sin convulsión. No hubo una coordinación. En semanas anteriores, porque como te digo, yo estuve en finales de noviembre y me iba ya en la primera semana de diciembre, la propia gobernatura, el prefecto regional organizó algún tipo de movilizaciones sociales de respaldo aquí en la ciudad de Cajamarca, pero eran movilizaciones, pequeñas marchas por la plaza, declaraciones a la prensa y allí. Pero las actividades no se detenían de ninguna forma. Y ya es con este golpe con esta medida de Pedro Castillo, que al bloquearse el transporte, porque las protestas, digamos, en el norte se centraron en Lambayeque y La Libertad, que son los canales de acceso a la región Cajamarca, ¿no? Entonces el transporte a ese nivel se suspendió, y por seguridad también el transporte aéreo. Aquí en Cajamarca hay dos aeropuertos principales, el de la provincia de Jaén y el del distrito de Baños del Inca aquí en la provincia regional, no provincia de Cajamarca. Esos se suspendieron. Si consideramos que Cajamarca vive principalmente turísticamente de los turistas nacionales, ujú. entonces todos los peruanos dejaron de considerar pues a Cajamarca como una alternativa o como un destino. Y aunque lo hubieran considerado, el tránsito estaba bloqueado, ¿no? Y Bloqueado, eso afectó. claro. Los Y políticos, ese bloqueo, también perjudicó a productores, comerciantes, profesionales que llegan, que salen, que viajan, personas en el común y corriente que también viajan por diferentes motivos, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos días de bloqueo ha habido en esa zona norte? O continúan hasta ahora? bien, esto ha llevado a que se declarase pues no el estado de emergencia, y los distritos de Virú y Chao en la región La Libertad fueran declarados en emergencia. Lambayeque ya no, pero aquí en Cajamarca no se declaró en emergencia nada, porque la situación ha sido absolutamente de una protesta, digamos, organizada, salvo, digamos, en el sur, las provincias de Bambamarca, Hualgayoc, hablamos de Chota, sí vivieron con fuerza esta medida de fuerza, ¿no? Bloqueos de carreteras, se suspendieron algunas actividades, como en casi todo el país, las clases escolares tuvieron que volver a la virtualidad. Y aquí el gran problema es que la brecha digital es muy grande, o sea que prácticamente se suspendieron las clases. Pero en el resto de provincias no. De hecho, Cajamarca, Celendín, que son provincias, digamos, que van hacia el corredor norte, San Ignacio, Jaén, no tuvieron mayores problemas, ¿no? A nivel de, digamos, de localidades. El tránsito interurbano, transporte distrital, interdistrital, fue absolutamente normal. En algunos sectores sí,
en Hualgayoc, en algún caserío se quemó, digamos, alguna mototaxi en uno de los bloqueos. Pero, digamos, al tratarse de bloqueos organizados por ronderos, productores agrarios ellos mismos, no hubo el tema de impedir el paso, digamos, a quienes estaban haciendo actividades económicas, ¿no? Se permitió el paso de vehículos de emergencia, no hubo enfrentamientos con las autoridades. Claro, los bloqueos fueron, digamos, obstruyó la vía con objetos, árboles, piedras, y bueno, eso sí, obviamente genera malestar, algunas demoras. Aquí la universidad fue tomada durante 9 días y podría parecer grave, ¿no? Pero resulta que fue una toma pacífica. Fue una toma en que un grupo de estudiantes se apoderó de algunos pabellones y por seguridad el resto de la universidad, digamos, suspendió actividades. Desde Lima se Ya, calificó como acto vandálico y eso obligó a que la propia autoridad universitaria se solidarice con los estudiantes y descartaba un hecho de violencia y respaldó finalmente jornadas de banderazos y marchas que hubieron aquí, pero nada, digamos, nada con actos de violencia. Al contrario, se delegó a las rondas y a construcción civil la responsabilidad de evitar que hubieran infiltrado. ya. Y los reclamos de esos estudiantes respecto a qué eran? Los reclamos van en el mismo sentido del pliego que se planteó, que fueron 5 puntos. La renuncia de Dina Boluarte, la renuncia del Congreso, el adelanto de elecciones. Un sector planteó también el retorno del jefe de Estado y obviamente la Asamblea Constituyente, ¿no? Esos eran los 5 puntos. Aquí es donde te decía, el sector agrario no fue muy afectado porque las actividades de la agricultura en general son, son en sus propias zonas de influencia y salvo fechas señaladas, el comercio tiene que concentrarse, digamos, en alguna feria o eventos por el estilo. Entonces el impacto no fue tan grave, ¿no? Más que no Ya, hubo paralización en la actividad, digamos, en las plantas procesadoras de leche, no hubo demoras, digamos, en periodos de cosecha, no estamos, digamos, en esa época. Incluso ahora nosotros estábamos, o bueno, aquí en Cajamarca se estaba viendo el tema del déficit agrario, del déficit hídrico. Entonces, sequía. sí, bueno, las lluvias ya están regresando, así que no habíamos terminado de reclamar eso y ya las lluvias están regresando, entonces no había, digamos, un tema tan grave con la siembra en el área rural. Lo que sí había fue una suspensión de algunas ferias agropecuarias. Eso sí ocurrió porque se necesitaba trasladar, pues, ¿no? Animales, se necesitaba trasladar un tipo de logística, pero eso fue durante estos días, ¿no? Entre el 7 y el 15. Ujú, Antes hubo unas movilizaciones y después, incluso en estas provincias que te mencionaba, Chota, Bamamarca, Hualgayoc, han habido más vigilias y anuncios de nuevas movilizaciones. Una cosa que sorprendió y que sí, no sé si sería un ejemplo, tal vez en alguna ocasión, las autoridades electas, el gobernador regional electo, Roger Guevara Rodríguez, aquí en Cajamarca, al día siguiente de este autogolpe, es decir, al 8, sacó un comunicado invitando a todas las autoridades electas a una reunión para un pronunciamiento conjunto. Esto ujú, ocurrió al día siguiente, el 9, y asistieron alcaldes provinciales de 4 provincias, entre ellas San Ignacio, Jaén, ¿no? Y alrededor de 20, no, sí, 24 alcaldes distritales. Se sacó un pronunciamiento que incluyó la adhesión de la Universidad Nacional de Cajamarca, que planteaba el respaldo a la movilización social sin violencia, respaldaba el adelanto de elecciones y pedía que no se malinforme respecto de algunos actos, ¿no? Un desagravio, por ejemplo, a estos estudiantes de la UNC. Es decir, él fue el que, como autoridad, no en funciones, es más, sin credencial, pero ya electa, organizó a los partidos, organizó a los alcaldes que salieron elegidos, tanto como por su agrupación como por otras, los convocó para un pronunciamiento. Este pronunciamiento tuvo la peculiaridad de que incluso neutralizó una protesta que se tenía prevista para la Plaza de Armas.
solo hubieron pequeños piquetes, ya para la tarde del 9 hubo alguna movilización grande y se concentró la atención ahí, las actividades, incluso con las protestas, las movilizaciones sociales y este gran evento fueron de absoluta normalidad, ¿no? Y el pronunciamiento salió en ese sentido, ¿no? Llamando al orden, a la paz y ahí anunciando que sí iban a respaldar también esta jornada del 15. En Cajamarca se ha vivido de esa manera, más con un posicionamiento en el discurso, con movilizaciones, actualmente algunas vigilias, pero sin violencia, ¿no? Entonces, te diría que si ha habido un impacto aquí en la región Cajamarca, ha sido principalmente para el sector transporte interprovincial y para el sector turismo, por las pérdidas que sí han sido cuantificadas. Y en el sector agrario han habido más bien demoras en algunos procesos, pero pérdidas en ese sentido no han habido, según las propias declaraciones de los funcionarios del sector, ¿no? Tú eres periodista de Arequipa. Coméntanos, ¿qué cosa es lo que ha sucedido allá? Tenemos las informaciones de que en Chala, ¿no? Los altercados, las tomas de carretera y las consecuencias hasta con muerte, ¿no? Ha sido grave, ha habido esto. ¿Qué ha pasado allá? Nosotros tenemos ya experiencia en este tema porque nosotros habíamos cubierto en varias ocasiones algunas protestas sociales, por ejemplo en el Valle de Tamo, en la provincia de Islay, que es básicamente por otros contenidos, ¿no? Ahí hay en Arequipa se vive una insatisfacción muy grande respecto de esta brecha en el diálogo y la comunicación que hay entre las autoridades, las comunidades y el sector privado. Prácticamente son islas separadas con trincheras una contra la otra, ¿no? La minería informal, que es en la provincia de Carabelí muy fuerte, muchas veces ha auspiciado movimientos sociales, ¿no? Que hacen que siempre que ocurre algo, la Panamericana Sur sea tomada por manifestantes, muchos de ellos violentos, muchos de ellos rentados, que afectan siempre el transporte y toda actividad productiva, porque son rentados y lo que quieren es ser violentos. Entonces esto ha pasado en Chala, antes pasó en la provincia de Islay, suelen haber grupos dentro de la misma ciudad de Arequipa que han sido asusadores. De hecho, en Arequipa tenemos un congresista que es Jaime Quito Sarmiento, que él tiene antecedentes de larga data, ¿no? De no solamente haber sido un asusador, sino pues incluso él ha resultado con heridas, digamos, de mediana gravedad durante manifestaciones muy conocidas en el Arequipazo, ¿no? Entonces, esas personas tienen un discurso que no es un discurso conciliador, que no es un discurso, digamos, integrador, es un discurso anti, siempre ha sido un discurso anti. Y en estas situaciones, empoderados, porque hay congresistas, como te menciono, Jaime Quito, hay actores sociales, ¿no? Vinculados a estas protestas continuas, no es de dudarse que estas protestas violentas hayan sido motivadas por un pequeño grupo rentado que ha fungido de asusador, ¿no? Más considerando que Chala es una zona donde, siendo agrícola y con producción agropecuaria o agroindustrial, hay pues un claro interés del sector minero informal por hacer, digamos, generar una mayor informalidad, ¿no? Porque es su interés que no se formalicen las cosas para evitar cualquier sistema de fiscalización, ¿no? Y eso es Claro. eso es lo principal. Hablo del reclamo, mucho de este reclamo que ha sido, por ejemplo, contra la empresa Damper, que ha sido la primera afectada en el distrito de Majes, no ha sido, digamos, contra la empresa propiamente por lo que es, sino por Ya. lo que representa, ¿no? Una empresa, lo mismo ha pasado con Gloria, ¿no? Una empresa grande que ya es incluso transnacional, ¿no? Que son empresas que en el ideario del discurso a este asusador son empresas explotadoras, ¿no? Son empresas depredadoras, y ese discurso calza muy bien en un escenario de trincheras como el que se vive en Arequipa. Claro. Ahora, yo quiero que analicemos contigo, tú conoces a estos activistas, tú informas permanentemente de lo que sucede allá en Arequipa. Estos activistas, estos mineros ilegales, digámoslo claramente, son son subversivos. O sea, ellos, como tú dices, nunca van a llegar a acuerdos
con las autoridades ni con nadie porque no les interesa que haya acuerdos, no les interesa formalizar, no les interesa, digamos, entrar por el cauce legal, ni mucho menos. Lo único que quieren es cuando encuentran algún pequeño, como se dice, si les dan 1 milímetro, ¿no? Irse hasta el fondo y generar el caos y la revuelta. Entonces, visto esto así y identificado digamos, el activista, el origen de estas manifestaciones violentas, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿El pueblo, la gente, puede convertirse en algún momento en el ejército de estos activistas, de estos movilizadores violentos que ya sabemos que provienen pues de lo más extremo, ¿no? Movadef, CONARE, Sendero Luminoso están detrás. ¿Tú crees que ese pueblo desinformado pueda en algún momento convertirse en su ejército? Porque definitivamente en estas marchas, en estas movidas, no son marchas pues pacíficas, son manifestaciones violentas que buscan muertos. Han habido activistas y también personas de todo tipo, más que nada gente desinformada, porque toda esa gente desinformada en todo caso tendrán reclamos justos que esperan se les resuelva, pero esos problemas se resuelven conversando, hablando con las autoridades, con el sector privado, el sector público y llegando a acuerdos, pero no en tanto haya violencia. Estamos esperando que termine la violencia para conversar, más bien, ¿no es cierto? Coméntanos tú que sabes esto, ¿qué es lo que tú opinas respecto a esto? Mira, aquí hay que diferenciar tres escenarios. Tú mencionabas uno de los sectores, ¿no? Este sector magisterial, ¿no? Vinculado a posiciones extremas. De hecho, hay un sindicato que es el FENATE, ¿no? Que es el sindicato magisterial por excelencia de Pedro Castillo, ¿no? Que está vinculado con algunos de sus integrantes, precisamente con representantes del Movadef. Pero esta es una parte, digamos, esta es la parte académica, digamos, del grupo de Asusado, porque tiene un discurso típicamente antisistema, que busca el asistencialismo, el subsidio permanente, el ascenso sin evaluaciones. No, este es un resabio del sistema parásito que teníamos pues antes, ¿no? En que todo era subsidiado y que no importa lo que hagas, porque como ya estás nombrado o sirves al Estado, tienes que ir hasta arriba. Este es un resabio de esa burocracia parasitaria que tenemos. Pero por el otro lado están los productores que generan empleo, pero empleo precario en el sector agrario, ¿no? Que tienen una masa de agricultores muy insatisfechos, que no son atendidos. En el sur se ha vivido mucho el problema, por ejemplo, de los insumos agrarios, muchísimo, con el bloqueo de carreteras, incluso el tema del combustible, ¿no? La gente estaba haciendo colas para conseguir gas doméstico, ¿no? Entonces, toda esta frustración popular es recogida por algunos dirigentes con intereses políticos, ¿no? Y entonces estamos, digamos, los burócratas, parásitos, los políticos con intereses de que la masa tenga un estado de convulsión permanente, dispuesta a movilizarse, y por el otro lado estamos los delincuentes que tú recordarás han llevado en junio a esta matanza, ¿no? Hay una balacera de enfrentamiento entre Sí. mineros ilegales, 14 muertos, todo esto justamente aquí en esta provincia, en Chalas, ¿no? En Carabelí, donde es precisamente el cogollo de la minería ilegal, que además tiene un componente que no se está viendo, y es que se está igualando a la minería ilegal que existe en la sierra de la provincia de La Libertad, donde grupos de mineros ilegales son tomados por mafias para no solamente robar el oro, robar el mineral, atacar a las empresas formales, sino que generar un ecosistema delincuencial en que las mafias viven de la minería ilegal y que todo está al servicio de la minería ilegal. Y eso se está replicando en cierta medida en la provincia de Carabelí, donde hay alta minería informal. Entonces, no diferenciar estos tres escenarios y globalizar hace que terminemos tratando de implementar soluciones generales a problemas diferentes y agudizamos la contradicción, ¿no? Porque las personas que no son delincuentes,
población frustrada se siente acusada y sindicada y estigmatizada, ¿no? El grupo de asusadores se siente herido en su orgullo propio porque se los iguala con el pasado, porque se los trata como delincuentes, y esto es aprovechado más bien por los delincuentes que salen libres de todo esto, porque no hay una política, digamos, de lucha contra ese tipo de delincuencia, no hay una política social de integración que genere sostenibilidad entre el agro y la industria, ¿no? Y hay siempre un grupo interesado políticamente en mantener sus beneficios. Entonces, si no vemos esos tres escenarios diferentes, siempre la población que está a la merced del discurso va a ser objeto, pues, de esta manipulación, ¿no? Hay que recordar que en Chala, la minería no es precisamente la que se expone, sino es la que paga para que terceros se expongan, ¿no? Les paga transporte, les paga alimentación, y a otros, a otro grupo pequeño, para que sean asusadores directos. Entonces, no ver ese panorama o no tenerlo en cuenta hace que al final, cuando analicemos este conflicto que se vive en Arequipa, tratemos de implementar una sola medida que al final termina perjudicando a dos sectores, porque solo uno va a ser combatido. Y eso no está. Y eso es lo que genera mayor frustración y lo que ha alimentado los conflictos en Arequipa durante muchísimo tiempo. Claro. Y en el caso particular de Gloria y Laibe, el sinsentido de destruir, de traerse abajo a una empresa que dirán, bueno, transnacionales, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacen los ganaderos, los productores, los pequeños ganaderos, productores de leche, con su producto? O sea, ¿se disparan a los pies? No sé si eso no lo entienden o tienen otras alternativas. Y esto se debe básicamente a lo que se conoce como lo que te decía, ¿no? Hay un grupo de interés político allí, ¿no? Porque si tú recuerdas, también tenemos en el sur, sobre todo, hay una gran presencia de lo que se llaman los reservistas. Y aquí estos reservistas fungen como catalizadores del discurso de insatisfacción y frustración social, ¿no? Se ha hablado del pago, de los precios, del bajo costo que tiene, lo poco que le sale a cuenta al productor lechero, este, producir y luego tener que venderle a un bajo precio a las empresas. Y esto es solo parte de la frustración. Lo que pasa es que muchas de estas movilizaciones empiezan con un sector formal, que es la gente legítimamente vinculada al reclamo social, pero que tiene estos componentes de asusadores violentistas precisamente orientados a llevar el reclamo a un siguiente nivel, ¿no? Y es esta tesis utópica de un cambio de sistema. En realidad, no son los productores agrarios los que están haciendo esto. De hecho, después de lo que ha pasado tras estos hechos de violencia, ahora recientemente, hace no más de 24 horas, se ha creado AGAL, ¿no? Que es la Asociación de Ganaderos y Agricultores del sector lechero en Majes. AGAL se ha creado justamente porque se ha visto y se ha identificado este tipo de problemática. Hay gente externa que en las movilizaciones sociales sale como grupo de choque no autorizado, pero mayoritario, para desnaturalizar las protestas, tomar control por la fuerza de cualquier manera de los sectores productivos. En el Valle de Tambo nos ha pasado cuántas veces con la azucarera Chucarapi, ¿no? Grupos de desconocidos entran y sabotean los canales de riego, incendian los cañaverales, generan situaciones de bloqueo que afectan a la industria. No son los agricultores, no son la gente que trabaja con ellos, son asusadores específicamente orientados a la labor del sabotaje, ¿no? Entonces, esa labor de inteligencia que debe cumplir, digamos, la policía, no se está cumpliendo porque por alguna razón han roto también su nivel de integración para generar un cambio dentro de los grupos organizados productores. Lo de Agal, por ejemplo, Agal Majes es una muestra de respuesta institucional ante estos infiltrados que generan daños y saqueos, que no son ellos, son grupos de desempleados que ocasionalmente trabajan en el agro, a quienes se les paga por generar violencia durante las protestas. Ocurrió en la provincia de Islay,
ocurre en Majes, ¿no? Donde los agricultores protestan, pero hay gente pagada, que son los temporeros, esta gente que viene a trabajar en el agro durante estacionalmente, que baja de otros lugares, que recibe dinero por hacer actos de violencia, ¿no? Que en este caso pues ha estado focalizado aquí y en realidad el saqueo era una medida que ya se estaba advirtiendo porque se había amenazado a estas empresas, se las había amenazado y ahí ha fallado el tema de seguridad, ahí ha fallado el tema de identificación de actores, una labor negligente absolutamente de la policía, ¿no? Pudo Y haberse es, evitado. pero por supuesto, todos quienes están en Arequipa y que tienen una cierta vinculación con la producción agraria, sabían de estas amenazas. Incluso hay que recordar que Majes, por ejemplo, tiene un tema de una protesta contra un proyecto minero, y el proyecto minero está implementando programas de desarrollo agrícola y tiene Ujú. algunos aliados, ¿no? Algunas empresas del sector agropecuario que fungen como aliados. Entonces, estos se convierten al mismo tiempo de aliados para los productores que sí desean desarrollar en enemigos de quienes buscan paralizar, digamos, la actividad minera, aniquilando a sus aliados. Y esta ha sido una de las razones que ha sumado a la mala imagen que tiene ya, digamos, algunas empresas como por ejemplo Gloria, no, a nivel nacional, y ha justificado, digamos, este ataque, pero como forma de manifestación extrema. Primero, contra un proyecto, digamos, que no es precisamente agrario, proyecto minero. Segundo, contra el sistema que representa formalización del empleo, porque si tú formalizas el agro, si tú le generas más empleo a la gente, si haces que el agro sea rentable, toda esta gente que no tiene oficio ni beneficio tendría que ser desplazada. Y ese es un gran caudal político que se pierde. Y Exacto. ese es el temor, y ese es el temor, ¿no? Entonces aquí ha habido una negligencia en el sistema de inteligencia de la policía y ha habido una negligencia también dentro de las propias autoridades de no plantear alternativas, ¿no? Por eso te iniciaba comentando la diferencia de lo que ha ocurrido aquí en Cajamarca, donde incluso las autoridades no electas se han juntado para hacer un pronunciamiento conjunto y trabajar sobre escenarios posibles con haciendo clara mención de quiénes van a ser los responsables de la seguridad, rechazando la violencia, proscribiendo la estigmatización, ¿no? Cosa que no se ha visto en otros escenarios y que Arequipa debió haber tenido, ¿no? Considerando que es una zona con antecedentes de conflictividad muy fuerte cuando llegamos a las crisis. Exacto, exacto. Sí, tienes razón. Bueno, y tú, ¿qué recomendación en todo caso como periodista que conoces esa zona y de estos conflictos, estás al tanto de ellos, podrías hacer a estas nuevas autoridades? Bueno, el gobierno de Dina Boluarte de hecho es transitorio, ya están fijadas las fechas para unas reelecciones generales, ¿no? Pero algo podría hacerse en este transcurso, en este breve tiempo para mantener la paz social, ¿no? Como tú lo has mencionado, hay grupos, ¿no? Que se alimentan de la violencia y que quieren alimentarla permanentemente, ¿no? Porque eso es lo que les conviene, ¿no? Eso le da réditos. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer este gabinete, ¿no? Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, tomar en cuenta? Porque de hecho, bueno, son nuevos, ¿no? Funcionarios nuevos, de todas maneras, no estarán al tanto de lo que está sucediendo. Tú como periodista ya nos has dado unos buenos derroteros, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación en todo caso? ¿Qué considerar para que en este gobierno transitorio se vaya, por lo menos llevemos la fiesta en paz? Yo creo que acá urge la necesidad de generar un estado efectivo de alianza estratégica. En Cajamarca, te voy a dar un caso, ¿no? Cajamarca tiene muchos problemas en el sector agrario. Sus brechas son muy importantes. Sin embargo, con aliados estratégicos, como por ejemplo en el caso de esta zona de conflicto, Bambamarca, que te había mencionado que han sido, digamos, donde ha habido una fuerte resistencia, hay aliados que han logrado que la producción agropecuaria logre grandes niveles y estándares de calidad. Hoy día, por ejemplo, en el caso de Hualgayoc, que es otra provincia, que incluso tiene 1.000 activos o pasivos mineros en proceso de recuperación que no se han tratado,
A pesar de ello, porque es minería del pasado, las empresas mineras actuales han logrado que ciertos productores logren certificación en su producción agropecuaria y sus, por ejemplo, los derivados lácteos tienen hoy denominación de origen. A tal punto es el posicionamiento de, por ejemplo, y te daré un lugar, una referencia del lugar, quesos Chubur, ¿no? Ajá, Está tan bien posicionada con registro sanitario, con una cadena de distribución, con una cadena de proveedores. Se ha logrado gracias a que las empresas mineras han agarrado y dentro de sus ámbitos de influencia han apostado sinceramente por el desarrollo económico sostenible de esos productores. ¿Por qué? exacto. Porque hay sectores donde por más que tú quieras, no vas a lograr elevar la capacidad, digamos, de conocimiento que se necesita para que Ujú, ingresen al sector más rentado, digamos, de la minería. Pero sí puedes hacerles verdaderos esfuerzos para revolucionar su sistema económico de vida. Eso que se está viviendo, por ejemplo, en la provincia de Hualgayoc, eso que se está viviendo ahora, ayer se inauguró un colegio completo hecho con aulas de madera, aulas ecológicas, un proyecto de Pan American Silver en la provincia de Bambamarca. No, Bambamarca no, Bambamarca es la capital de la provincia de Hualgayoc. En la provincia de Cajabamba se ha inaugurado un colegio. Eso genera trabajo, mano no calificada, le da movimiento a la industria forestal y genera un aliado real y concreto de la empresa minera con el sector de educación a través del gobierno regional en beneficio de su comunidad para generar mejor calidad en la educación. Ese tipo de alianzas comprometidas no se están viendo en el sur peruano, no se están viendo en Arequipa, ¿no? Porque, claro, uno piensa que las mineras tienen que estar en todo sitio, pero no, pues, por ejemplo, Gloria debería tener un escenario de efectiva rentabilidad que le genere no solamente rentabilidad a las personas que no pueden acceder por su nivel de capacitación a la industria de los lácteos, ¿no? O a la empresa propiamente, sino que puedan generar una economía que no solamente garantice sustento, sino que les haga abrir los ojos de cuán importante es autogenerar riqueza, ¿no? ujú, Lo que se hace exacto. es dar pequeños programas asistenciales que acompañan o superan en algo a los programas asistenciales del gobierno, y entonces del asistencialismo no se vive, no se genera riqueza, no hay cambio. Exacto. Entonces, O sea, de no alguna es forma, solamente, claro, no sostenernos solamente en el asistencialismo que viene del Estado, de los ministerios, etcétera, sino hacer participar a la empresa privada también en esto, ¿verdad? de manera directa, concreta. Si hay alguna traba en un proyecto, pues, no sé, organicen un conjunto de empresas especializadas para levantar observaciones o especializadas en perfilar o en hacer expedientes y que esto lo hagan ya luego por, no sé, mecanismos de obras por impuestos. Las alianzas público-privadas han sido muy buenas en ese sentido. Saltar Exacto. esa primera traba, ¿no? Los programas de negocios, para los programas concursables, agroideas, agrorural, Ujú, que dan fondos concursables. Las empresas pueden asesorar en el sí. proyecto para garantizar que se accedan a esos recursos y se genere riqueza. Si eso se hace constante y no como esporádicas, muestras, Ujú. botones, si eso se hace un No sistema como simple responsabilidad social. exacto, no, ¿No? sino como Claro. una conducta de Es lo desarrollo que tú compartido. dices, es una buena idea, ¿no? O sea, bueno, es lo que debería ser. Una mayor participación de la empresa privada, pero con compromiso, no por cumplir, ¿no? Eso es Con lo que el retórica productor para el quiere ver. apoyo. Ujú, Es, eso es lo que el productor quiere ver. Pero sí, para eso es que la empresa no está en la obligación, no es su obligación, Miguel. claro, Para eso se necesita una autoridad que tenga esa visión, que pueda articular ese mensaje, que articular. tenga la capacidad de identificar los cuellos de botella y juntar, ¿no? A alguien, a un grupo de especialistas que nos diga cómo salimos de este cuello de botella y una vez identificadas esas soluciones, canalizarlas para lograr el financiamiento que abra esa brecha, porque de lo contrario no se puede hacer. Cuando hay un escenario de alta conflictividad, las palabras no bastan, las buenas intenciones son al contrario, ¿no? El Claro. Es empleado al un infierno. diálogo hueco, un diálogo vacío. Las personas que tienen una gran frustración la tienen porque no ven resultados. Y si uno Es empieza cierto. a darles resultados concretos, entonces vamos a ver cambios.
Por eso es que es muy importante en la región sur, sobre todo, que el empoderamiento de los líderes sea a partir de propuestas de desarrollo sostenible y desarrollo compartido, ¿no? Si seguimos con estas barreras, estas trincheras entre el productor agrario, entre el sector estatal y entre las empresas privadas, sea cual sea el rubro, vamos a tener una constante guerra de trincheras. Nadie va a avanzar Exacto, un milímetro, todos van a morir y todos vamos a ver esto como algo repulsivo. exacto. Sí, el problema es más complejo de lo que aparenta ser. Y Y efectivamente, tiene para largo, hay que resolverlo, como tú dices, viendo a profundidad. Bien, y de Juan Pedro Jiménez, si tuvieras algo más que agregar, nos has dado unos valiosos aportes como periodista, como observador de la realidad de Arequipa, que tú siempre permanentemente estás informando de ello. sí, y sobre todo creo que esta protesta y esta gravísima pérdida, este dolor humano que nos causa las múltiples muertes que tenemos en Arequipa, debe hacer que el compromiso de las autoridades que asumen, ¿no? El 1 de enero sea precisamente este, ¿no? No llorar sobre la leche derramada. Lamentamos lo de Gloria, lamentamos los fallecidos, pero sobre eso tenemos que generar un proyecto de desarrollo sostenible, efectivo en el corto, mediano y largo plazo, con una misma línea de trabajo, una política que pueda articularnos en un solo discurso. Porque es cierto, podemos ser enemigos en varias cosas, pero a la hora de salvar vidas solo tenemos una opción, y es generar sostenibilidad para el desarrollo. Y ese debería ser el mensaje que debería calar en las autoridades que asumen ahora para evitar futuros conflictos, porque esos conflictos les van a rebotar a ellos, si es que no los asumen. Así es. Bien, muchas gracias, Juan Pedro Jiménez, director periodístico de JP Comunicaciones, conductor de los programas radiales Islay al Día y Pescando Futuro de Arequipa. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Norma, y a este Agronegocios Perú. Bien, hasta pronto. Hasta pronto.